Bien, nos plantean el cálculo de este ajuste. Es un ajuste entre dos piezas. El ajuste es 40, H mayúscula 7, G minúscula 6. Bueno, vamos a recordar que en cualquier ajuste normalizado, 40 representa el diámetro nominal del ajuste, tanto del agujero como del eje, que son las dos piezas que se van a ajustar. En mayúscula aparece la denominación del agujero, mientras que en minúscula aparece la denominación del eje, ¿vale? Entonces, tenemos que acoplar estas dos piezas y se nos pide el valor de la tolerancia para el agujero y eje, diámetro máximo y mínimo, el tipo de ajuste y la tolerancia del ajuste. Bueno, pues vamos a empezar el cálculo. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que tanto el agujero como el eje tienen un diámetro nominal. Indicamos aquí el diámetro nominal de 40, siempre expresado en milímetros. 40, según la norma ISO de tolerancias, el diámetro nominal se expresará en milímetros. Lo siguiente que haremos es plantear cuáles son las tolerancias del agujero, lo que viene en denominación aquí con letra mayúscula. El agujero, como dice aquí, es un agujero H mayúscula 7. Bien, tenemos dos términos aquí. H, que indica la posición de la tolerancia. A partir de ahora vamos a emplear VP. Y 7, que es la calidad de la tolerancia, que viene expresada en un intervalo de tolerancia o un rango de tolerancia IT 7, ¿vale? Y a partir de ahora lo expresaremos como V sub T. Estas son la deducción de la denominación que aparece aquí en el ejemplo H mayúscula 7. Para ello vamos a utilizar las siguientes tablas. En primer lugar, vamos a dedicar un momento a explicar qué significa la calidad de la tolerancia 7. Estas son las calidades, tenemos 18 calidades. Y decir que tenemos una calidad 7 o IT7 significa entrar en esta tabla a partir de esta columna, ¿vale? Como tenemos un diámetro 40, tendremos que entrar aquí con los diámetros, estaríamos entre 30 y 50, ¿vale? Y donde se cruzan ambas, tendremos que venir por aquí, obtendríamos pues 25 de tolerancia, de calidad de tolerancia. Nos iríamos, por lo tanto, al ejemplo y diríamos que aquí tendríamos, según la tabla, la calidad 25 micras, ¿vale? En las tablas viene expresado en micras, que es lo mismo que 0,025 milímetros. Por lo tanto, tenemos la calidad de la tolerancia. Luego explicaremos, como hemos dicho que es un intervalo, explicaremos cómo vamos a pasar esta calidad de la tolerancia a la tolerancia final del agujero. Vamos con la posición de la tolerancia. La posición de la tolerancia tendríamos que entrar en esta tabla. Estamos en el caso de una posición H, ¿vale? Iríamos con el diámetro nominal. Tenemos un diámetro nominal de 40 milímetros, por lo tanto dudamos entre este y este, pero en este de aquí arriba incluye también igual a 40 milímetros, por lo tanto tenemos que tomar este de aquí, ¿vale? Yendo, por supuesto, por la fila y la columna, obtendríamos finalmente una posición de la tolerancia de 0, ¿vale? Luego, por lo tanto, nos vamos al ejemplo y decimos que la posición de la tolerancia es 0 micras, ¿vale? Bueno, pues en principio 0 micras, 0,000 milímetros, ¿vale? Bueno, pues tendríamos ya los dos valores que aparecerían en la tolerancia y por lo tanto denotaríamos 40. En la parte de abajo se colocaría la posición de la tolerancia y aquí la posición de la tolerancia más la calidad de la tolerancia, ¿vale? Bueno, ¿por qué esto es así? ¿Vale? Nos vamos a esta imagen, ¿vale? Estamos en el caso de una tolerancia de agujeros, en este caso, y tendríamos posición de la tolerancia H. Hay que decir que H siempre está en el límite
tanto inferior como superior. En el caso del agujero, el límite inferior de h es 0, en el caso de los ejes, el límite superior es 0. Por lo tanto, estamos en la línea 0, lo vamos a ver claramente en este ejemplo, ¿vale? Lo tenemos aumentado, h, tendríamos aquí la posición de la tolerancia, Vp, que hemos dicho que es 0 micras, y además la calidad de la tolerancia, que es, como dijimos, un intervalo, es esta de aquí, sería Vt igual a 25 micras. Por lo tanto, este valor de la tolerancia es 0 y el valor superior, por supuesto, será el valor Vp más Vt, ¿vale? Tenemos 0 más 25, por lo tanto, esta posición sería 25. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Por lo tanto, esto sería 40 abajo 0 y 25 más 0, 25. Por lo tanto, la tolerancia más 25, porque es positiva, estaría por encima de la línea 0. Por lo tanto, tenemos esta tolerancia y vamos a calcular el diámetro máximo y mínimo. ¿Cómo calculamos el diámetro máximo del agujero? Pues el diámetro máximo del agujero sería los 40 milímetros que tenemos más la posición baja de la tolerancia, la mínima, más 0. Perdón, la posición máxima sería la superior, tendríamos 40 más 0,025 milímetros. Por lo tanto, diámetro máximo 40,025 milímetros. El diámetro mínimo del agujero será 40 más la posición baja o mínima, 0, sería 40,000 milímetros. Por lo tanto, tenemos ya calculado el diámetro máximo y diámetro mínimo del agujero. Hacemos lo mismo con el eje. Tenemos en este caso G6. Por lo tanto, la calidad de la tolerancia, o Vt, entraríamos con It, en este caso It6, estaríamos aquí, ¿vale? Entraríamos con esta columna, It6, en el caso del agujero, el mismo diámetro, y tendríamos un valor de 16. Por lo tanto, nos iríamos aquí, y Vt es igual a 16 micras. Vamos a ver la posición de la tolerancia. Tenemos en este caso G. ¿Vale? Pues nos iríamos a la siguiente tabla, esta de aquí. Hay que decir que esta tabla es correspondiente a los agujeros. Tenemos toda letra mayúscula. Existiría una tabla equivalente para ejes, pero nos daríamos cuenta que la mayoría de las tolerancias, de las posiciones de la tolerancia, son iguales, pero de sentido contrario. Por lo tanto, podemos aprovechar esta de aquí y luego, directamente con la siguiente diapositiva, ver dónde estaría situado para saber si es positivo o negativo. Bueno, vamos a aprovechar, por lo tanto, esta misma que tenemos de los agujeros para los ejes, G, entraríamos por aquí y obtendríamos un valor de 9. Más 9, que ahora veremos si es positivo o negativo. Por lo tanto, aquí indicaríamos Vp, posición, indicaríamos Vp igual a 9 micras. Vamos a la diapositiva donde aparece la posición G para los ejes, estaríamos en este caso, ¿vale? Luego estaríamos aquí, estaríamos por debajo de la línea 0 y sabemos que la posición, por los cálculos que hemos hecho aquí, son 9 y la tolerancia, la desviación o el intervalo de tolerancia es 16. Como estamos por debajo de la línea, por supuesto este 9 será negativo. Vamos a verlo bien aquí, ¿vale? Aquí diríamos que esta posición que tenemos aquí, Vp, como está por debajo de la línea 0, esta de aquí, sería menos 9, y como este intervalo Vt que hemos calculado es 16, haría que este valor menos 9 se haga todavía más negativo. Por lo tanto, esta posición de aquí sería menos 9 menos 16 igual a menos 25 micras, ¿vale? Pues vamos a llevar todo esto al cálculo que estamos realizando y diríamos que tendríamos aquí 40 milímetros, como en el caso anterior,
Pero ahora tendríamos aquí la posición, en V posición, la tolerancia de posición sería el valor máximo, que en este caso es menos 9, y aquí tendríamos el valor de la posición menos el de la calidad, ¿vale? Por lo tanto tendríamos aquí 40, este sería menos 9 y este sería menos 9 menos 16, o lo que es lo mismo, menos 25. Por lo tanto ya tendríamos calculado la tolerancia del agujero y vamos a ver el valor máximo, perdón, del agujero no del eje, y vamos a ver el valor máximo y el mínimo de este eje. Tendríamos en el primer caso 40 menos, al ser negativo, 0,009, que es la tolerancia máxima, y tendríamos un valor de 39,991 milímetros. En el caso del mínimo tendríamos 40 menos 0,025, por lo tanto 39,975 milímetros. Por lo tanto, tenemos ya calculado el apartado A con la tolerancia para el agujero y el eje y los diámetros máximo y mínimo. Nos iríamos al apartado B, en el que se nos pregunta el tipo de ajuste que se da, ¿vale? Para eso tendríamos que mirar esta tabla y ver los tipos de ajuste que hay. Tendremos que comparar los diámetros tanto de eje y agujero, y si se da esta condición estaríamos en el caso de juego, si se da esta segunda condición en el caso de apriete, y si no se da ninguna de estas condiciones sino otra diferente, estaríamos en el caso de un ajuste indeterminado, ¿vale? Pues vamos a comparar el diámetro mínimo del agujero y el diámetro máximo del eje y ver si se da un juego, ¿vale? Diámetro mínimo del agujero, nos iríamos aquí, el mínimo del agujero sería 40, por lo tanto vamos aquí, tendríamos 40 y vamos a compararlo con el máximo del eje. El máximo del eje tendríamos 39,991. Vamos aquí, 39,991. ¿Es mayor 40 que 39,991? Pues sí, por lo tanto se da un juego, ¿vale? No hace falta ya comprobar el resto, por lo tanto diríamos que como se da la condición, seguimos el apartado B, se da la condición que hemos indicado anteriormente, pues tenemos el caso de diámetro mínimo del agujero mayor que diámetro máximo del eje, tenemos juego, ¿vale? Ese es el tipo de apriete y vamos a calcular el juego máximo y el juego mínimo que se indican también en esta tabla, ¿vale? El juego máximo sería el diámetro máximo del agujero menos el mínimo del eje. Vamos para allá. Diámetro máximo del agujero menos el mínimo del eje. Y en este caso, diámetro mínimo del agujero menos el máximo del eje. Vamos a calcular el máximo, el juego máximo sería 40,025, lo que habíamos calculado anteriormente, menos 39,975, y esto es igual a 0,050 milímetros, que es lo mismo, 50 micras. El juego mínimo se da sustituyendo el mínimo del agujero, que es 40, menos 39,991, que es el máximo del eje, 0,009 milímetros, lo que es lo mismo, 9 micras. Por lo tanto, tenemos calculado el apartado B, y el apartado C, en el que se nos pide la tolerancia del ajuste. La tolerancia del ajuste es igual a la tolerancia del eje más la tolerancia del agujero. La tolerancia del eje es menos 9 menos 25, o sea, la diferencia, que eran 16, es lo mismo que la calidad del eje más la del agujero, que eran la diferencia entre 25 y menos 0. O sea, 25, que era la tolerancia del agujero. Total, 25 más 16, 41 micras. Con esto habíamos acabado la resolución del problema.